Días. Buenos días, Carmen. Pues muchas gracias por el espacio. Al contrario, bueno, estabas escuchando junto con nosotros lo que dice el presidente de México en este instante. ¿Qué te dice las palabras del presidente? Mira, pues nos sigue preocupando mucho esta actitud que tiene de, pues, no escuchar a las comunidades sobre este tema del proyecto integral Morelos. ¿Cuál es la lógica del presidente, no? Hay descontento social por el proyecto integral Morelos. Hubo agravios sobre ese tema, ¿no? Entonces, en lugar de atender las causas, los agravios a los pueblos afectados, al descontento de la gente, le pregunta a terceras personas para echar a andar el funcionamiento de la termoeléctrica. Si no está atendiendo las causas, ¿no? Ayer él criticaba de Felipe Calderón, que golpeó el avispero sin atender las causas de todo lo que estaba pasando en México, ¿no? Hoy está haciendo él lo mismo, ¿no? Porque él está queriendo preguntarle a terceras personas de otros municipios de Morelos y de las cabeceras municipales de Puebla y Tlaxcala si se echa a andar el proyecto integral Morelos, dando una información sesgada, ¿no? Dando una información a medias, ofreciendo dádivas a cambio del sí. Dice él que por una reparación del daño. ¿Qué tiene que ver Temisco, Cuernavaca? ¿A ellos de qué daño les van a reparar bajándoles la luz? No es una reparación del daño lo que él está haciendo, de los agravios, ¿no? Lo que él está haciendo es, pues, influenciar a la gente, darle algo a cambio. Es decir, es una consulta que en lo absoluto es libre, previa, informada. Nosotros lo que estamos diciendo es que si se va a hacer una consulta, que sea de acuerdo a los estándares internacionales, del convenio 169 de la OIT, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las consultas indígenas, no una consulta popular. Esto es muy preocupante, no solamente para la región de Morelos, Puebla y Tlaxcala, sino para todo el país, todas las organizaciones sociales, todos los pueblos indígenas, porque lo que está haciendo López Obrador es sustituir los derechos de los pueblos indígenas por una consulta popular, con la popularidad que él tiene y con la fuerza mediática que él está teniendo, ¿no? Dice que la gente no se puede suspender la consulta porque ya está informada. No es cierto. La gente simplemente le hizo unos foros para dar su versión de los hechos, que no es la suficiente. En ningún momento él ha mencionado el riesgo volcánico, ¿no? Que es uno de los principales temas, y tú lo sabes, Carmen. Tú entrevistaste a Ana Lilian del Pozo, ¿no? Acabas de entregar a Aurelio Fernández. Es decir, sí, a ese tema no se refiere el presidente. Ese es un tema central. Juan Carlos, ¿por qué no lo explicas? ¿Perdón? Sí, es un tema central. ¿Por qué no nos ayudas a entenderlo, Juan Carlos? ¿Por qué? Me refiero que lo que dices es cierto, que hasta este momento no hemos oído al presidente referirse al riesgo por la zona sísmica donde se encuentra esta instalación, y te decía que por qué no nos ayudas a entenderlo de nuevo y explicar de qué se trata. Muy bien. Bueno, mira, hay una recomendación justamente de la CNDH, la 3/2018, ¿no? Donde dice que se violó el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe de los pueblos indígenas. Y entre los puntos recomendatorios menciona que hay una nota técnica del CENAPRED donde dice que el trazo del gasoducto no es viable como está hecho, ¿no? Entonces, que se tendría que revisar y modificar. Eso significa que 27 kilómetros que están al sur del volcán, ¿no? Entre Atlisco y Morelos, que están en zona naranja, ¿no? de peligro volcánico, se tendrían que mover, ¿no? Que también varios puntos donde hay lajares a todo alrededor del gasoducto en Morelos, Puebla y Tlaxcala también se tienen que revisar, es decir, ciertos puntos lunares. La CFE aceptó, ¿no? esa recomendación y está en vías de cumplimiento, y lo que hace López Obrador es someter a consulta un proyecto que todavía no tiene la certeza de seguridad. Hay amparos que ganó 4 comunidades de Atlisco sobre que se violó su derecho a la consulta, que se debe hacer ahorita la consulta. Allá hay estudios periciales de protección civil, de geofísica, que mencionan que no existen ahorita medidas de protección civil acerca de este tema. Entonces la gente no sabe cómo va a actuar, ni tampoco el gobierno, si hay una contingencia volcánica en funcionamiento de un gasoducto. Es decir, se tiene que reestructurar toda esa situación. Si la gente luego se resiste a salir de sus comunidades, poniéndose en riesgo su propia vida cuando hay una actividad volcánica significativa, pues imagínate ahora que dicen, ¿para qué me voy a salir si voy a estar ahí el gasoducto?
O sea, desde consecuencias reales físicas, como también consecuencias sociales que evitan que exista una buena prevención de desastres, ¿no? Sobre este tema. Y entonces lo oculta. Realmente lo que está haciendo López Obrador es ocultar estos riesgos, ¿no? Entonces, por eso que nosotros decimos, está actuando de mala fe. O sea, porque no es que no lo supiera, lo sabe muy bien, y se está diciendo, y se está gritando, ¿no? Nosotros se lo gritábamos el 10 de febrero, el volcán, y él nos respondió, ultraconservadores de izquierda. Él generó un discurso de violencia hacia esta oposición, por eso decimos, está golpeando el avispero, y entonces nosotros se lo advertimos el 11 de febrero, si tú estás con ese discurso, vas a generar mayor problemática, es decir, se empieza a tomar un tema, a polarizarlo más, sin ver también todas las cuestiones sociales, los impactos sociales, las consecuencias que ahorita todavía está teniendo el proyecto, los grupos de choque que existen sobre este tema, la división de las comunidades. Le dijimos, vas a generar más violencia. Te lo advertimos, lamentablemente sucedió lo de nuestro compañero Samir, y ahora que está el asesinato, que hay un mayor encono, que fue una ejecución, por lo menos esperaríamos del presidente, vamos a esperar a resolver las cosas, a que las cosas se vayan tranquilizando, para que entonces echemos a andar esta consulta como se tenga que dar, etcétera, y no, él sigue en su posición sin importarle que se siga acrecentando esta violencia, ¿no? Entonces él sigue estando bastante responsable de la magnitud de peligro que se estamos viviendo sobre esto. Juan Carlos Flores Solís, integrante de esta coordinación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, sobre lo que acabas de mencionar. Por supuesto, el tema de la muerte, el asesinato de Samir Flores Soberanes, una figura muy importante de la oposición a la termoeléctrica. En este momento de la mañana, ¿qué información tiene la organización a la que pertenecía y de la cual formas parte? ¿Qué se sabe en este momento de la mañana de ese terrible asesinato de hace unos días? Pues sabemos lo mismo que desde un inicio, ¿no? Que a Samir lo mataron afuera de su casa, que fue una ejecución directa hacia él, ¿no? Que los únicos que tuvieran interés en que Samir dejara de vivir, pues son las personas, los sujetos, ¿no? Que tienen intereses económicos con el proyecto Integral Morelos, es decir, que a Samir le estorba su labor de defensa y promoción de los derechos humanos, ¿no? O sea, Samir, toda su actividad, y es en esto también la línea de investigación que está queriendo pues ocultar, ¿no? De la misma manera la Fiscalía General, ¿no? La línea de investigación es ¿por qué pudieron haber matado a Samir? ¿No? ¿Qué hacía Samir que generó que lo mataran? Y Samir lo único que hacía era mantener a su familia como herrero y defender los derechos humanos. Haber criticado el proyecto Integral Morelos un día antes con Hugo Eric Flores, haber recibido también esos insultos de López Obrador cuando también nos manifestamos, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros vemos que el presidente está tomando las mismas actitudes que los gobiernos anteriores, ¿no? Que estamos teniendo una presión muy fuerte sobre el proyecto, y después vemos que matan a nuestro compañero sin ningún motivo mayor que el proyecto Integral Morelos, pues es cuando nosotros decimos, fue el Estado. Y todavía que el Estado ocupe ese tipo de cosas de decir, es que el crimen organizado, etcétera, que porque por ahí apareció un mensaje, y son las mismas prácticas que ha utilizado el Estado para entonces querer generar una cortina de humo, recriminalizar a los defensores de derechos humanos y ocultar su responsabilidad. Son las mismas prácticas que se han hecho en otros años, ¿no? Como Digna Ochoa, cuando dijeron que fue un crimen pasional, y de tantos compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué confianza nos genera a nosotros este nuevo gobierno? Juan Carlos Flores Solís, ¿qué va a ocurrir entre mañana y pasado cuando se desarrolle la consulta? ¿Qué tipo de situaciones se van a vivir? ¿Ustedes van a realizar alguna actividad como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra? Bueno, el día de hoy, a las 7:30 de la mañana, van a estar diversas ONGs afuera de Palacio Nacional,
pues manifestándose con cruces, porque pues ya son 7 defensores de derechos humanos que han perdido la vida en este año, ¿no? Con el asesinato de Samir. Y bueno, convocamos el día de ayer, ¿no? Pues a movilizaciones, acciones dislocadas en apoyo a Samir, y hasta ahorita hay 8 puntos donde se van a hacer acciones. En Oaxaca hay 3 lugares, en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, en el centro de Oaxaca por parte de la CENTE, en Oaxapan, por parte de la organización Maíz, Usizoni también apoya ahí en el Istmo de Tehuantepec. En Puebla también vamos a hacer una concentración. En la Ciudad de México a las 4 de la tarde se va a hacer una marcha que parte del Ángel de la Independencia y al Zócalo, y en Morelos va a haber una marcha hoy a las 9 de la mañana de Huesca a Cuautla, y otra del Calvario al Zócalo de Cuernavaca. En Veracruz también va a haber manifestación en Coatzacoalcos, y bueno, pues estamos llamando a toda la gente que, de acuerdo a sus formas, a sus medios, a sus alcances, pues se manifieste por la justicia de Samir, pues contra esta consulta, simulación de consulta. Y para el día de mañana y pasado, lo que estamos llamando es a boicotear la consulta, y a las personas que decidan votar, que voten no a la termoeléctrica. No podemos dejar que este tipo de pues de acciones, de simulaciones, se concreten, se lleven a cabo, dejarlas impunes, pues no honrar a nuestro compañero Samir. O sea, si el derecho a la consulta de los pueblos indígenas es suplantado por una consulta pública, ignorándolos completamente y además bañada de sangre, si esto se concreta con un nuevo presidente que dice que hay una cuarta transformación, ¿qué nos esperamos todos los pueblos indígenas y todos los movimientos sociales que luchamos por la defensa de los derechos humanos? Dejas ahí la pregunta, Juan Carlos Flores Solís, y seguiremos hablando, si me lo permites, en estas horas, particularmente cuando está ya la decisión de López Obrador ratificada por él mismo, a pesar de lo que mencionas, a pesar incluso de que hay manifestaciones por escrito de académicos y de organizaciones, incluso un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como mencionaste, en donde está lanzando está planteando la adopción de medidas para coadyuvar de manera preventiva a las autoridades en la solución de esta situación de conflicto. Y bueno, pues sin prejuzgar u oponerse a la realización de proyectos de desarrollo, bueno, se está planteando que la consulta tiene que realizarse con parámetros y estándares nacionales e internacionales. Lo que dice la CNDH sobre este tema es que, bueno, no solamente se dice, se emiten medidas cautelares, así le llaman, medidas cautelares a instituciones federales y gobierno de Morelos para que se reflexione sobre la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre la termoeléctrica de Proyecto Integral Morelos, que debe ajustarse a estándares nacionales e internacionales. Respecto al asesinato de Samir, Juan Carlos Flores Solís, bueno, habrás oído al presidente también referirse al tema, dejó entrever que podría incluso este asesinato, bueno, pues estar relacionado con la propia oposición a que se realice la consulta y desde luego a la termoeléctrica. ¿Qué dices de esto que dijo el presidente en estos días? Pues mira, nosotros lo vemos igual, pero diferente de él, ¿no? O sea, es decir, sí, justamente, ¿qué fue como te comentaba, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó el asesinato de Samir? ¿Qué había alrededor para que a Samir lo mataran? ¿No? Pues el Proyecto Integral Morelos, ¿no? Todas las cosas que ha causado el Proyecto Integral Morelos. ¿Y qué fue lo que detonó más fuerte la situación de tensión social, de violencia? Sus declaraciones, sus decisiones de hacer una consulta sin tomar en cuenta a las comunidades. Claro que él lo está buscando de otra manera, ¿no? Está queriéndolo sesgar de otra manera, diciendo es que hay intereses de que el proyecto no se lleve a cabo, y no dice que por parte de los pueblos, ¿no? Entonces dice que por parte de otras empresas o no sé, pero no habla claro, ¿no? O sea, un presidente de la República no puede andar tirando esa piedra y esconder la mano, hablar como con una cosa y luego otra, porque la gente que lo sigue lo cacha con su lógica. El presidente debe ser muy claro y responsable en sus declaraciones, no decir, es que pudo haber sido esto, pero bueno, yo no sé,
porque esas cosas justamente generan todo este descontrol. Déjame, Juan Carlos, te propongo que escuchemos directamente la frase de la que estamos hablando y regresamos en tu análisis de la misma como parte de esta organización. Y bueno, pues como afectados directos por el asesinato de Samir, estamos siguiendo de cerca lo que dice el presidente y lo que dice tu voz como coordinación de este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que ha perdido a uno de sus integrantes, Samir Flores. Escuchemos al presidente. Entonces, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Es muy lamentable lo que sucedió, hay que investigar a fondo, castigar a los responsables, esa es responsabilidad de la autoridad, de nosotros, de la Fiscalía, pero no utilizar estos hechos lamentables con propósitos políticos, ideológicos, nada de carga ideológica. Si tienen problemas con nosotros, que se actúe con honestidad y que en buena lid se resuelvan las diferencias, siempre por la vía pacífica, y que no se confundan. Nosotros no somos represores, no somos conservadores. Juan Carlos Flores Solís, de este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, del que formaba parte Samir Flores, el activista asesinado hace unos días. ¿Qué dices? Mira, pues él menciona esto de que si tenemos problemas con él, ¿no? Como presidente. La gran mayoría de los pueblos afectados por el proyecto integral Morelos no tenían problemas con él, ¿no? Tenían esperanzas en él. Votaron por él, confiaron en él, le creyeron cuando en 2014 dijo en Yecapistla que ese gasoducto, esa termoeléctrica no se debería de hacer, no se debe de construir, y ya estaban las mismas situaciones de infraestructura, de avance de la construcción que ahorita, no es que apenas se fuera a construir, en ese entonces yo ya estaba pues detenido y todo lo demás, y él dijo que era una afrenta, ¿no? Que era una burla construir una termoeléctrica en tierra zapatista, ¿no? Porque él sabe que esto afecta a los cultivos de la zona. Las termoeléctricas afectan directamente a los cultivos de la zona, ¿no? Los oxidan por los óxidos de nitrógeno que emiten, ¿no? Entonces, y además del agua y todo lo demás que está alrededor, ¿no? Entonces, los pueblos le creyeron, no tienen problemas o no tenían problemas con él. En el 2018, en el plantón de Apatlaco, esos 100 metros que él menciona de ducto, que faltan, ¿no? A esa gente él fue y les dijo, aguanten para que cuando yo llegue a presidente esto se cancele, porque primero el agua para los campesinos, ¿no? Y después nos dice queremos el funcionamiento de la termoeléctrica con una visión completamente economicista. Su argumento son 24,000 millones, y cuando decimos, no, espérate, es que tú habías dicho otra cosa, es que ve el conflicto que es que ve las consecuencias, escúchanos. Y él nos dice, ultraconservadores de izquierda que solo buscan sus propios intereses, ¿no? Y ahora, y ante eso nosotros le dijimos, no, siéntate a platicar, ve lo que está pasando, sentémonos, tus discursos están generando mayor conflicto sobre la situación. Uno de los integrantes de estos grupos de choque promovido por la CFE él se puso a balear en Huesca, en la plaza principal, se puso a echar balazos a raíz de que esto se empezó antes del 10 de febrero, ¿no? Pero justamente de las declaraciones de Obrador a favor de la termoeléctrica se puso a echar balazos. Nosotros empezamos a ver cómo esto empezaba a incrementarse la tensión social, se lo advertimos al presidente, pasa lo de Samir, ¿no? Y ahora nos dice que es una cuestión ideológica, que si tenemos un problema con él, el problema que tenemos con él es que no está cumpliendo su palabra,
es que por un lado está diciendo una cosa y por el otro lado está haciendo otra, ¿no? Es que no está informando bien a la población y es que no está escuchando a los pueblos. No puedes hablar de democracia sin escuchar a los pueblos. Parece López Obrador un mago que por un lado te está enseñando lo que está haciendo con una mano, diciendo es que van a tener más agua a los pueblos y va a salir muy limpia, y por el otro lado está ocultando todos los daños ambientales, toda la afectación social, lo del volcán Popocatépetl, todo eso no lo dice, ¿no? Entonces, pues eso nos preocupa. Ante todas esas señales y ante los mismos mecanismos que ha ocupado el Estado históricamente contra nosotros y contra tantos pueblos indígenas y movimientos sociales en el país, de criminalización hasta llegar al asesinato, con los mismos patrones, ¿qué esperan que nosotros pensemos? ¿Cómo esperan que respondamos, no? Pues, como la manera en que vemos. Pues estamos, Juan Carlos Flores Solís, en un momento clave porque, bueno, pues se desarrollará la consulta, ya se ha ratificado que se va a desarrollar la consulta este fin de semana y, bueno, pues los efectos de esta consulta dependerán de lo que la gente diga, pero como dices, la consulta será a todos los municipios, estén o no directamente involucrados con el planteamiento de una reducción de las tarifas eléctricas como una suerte de compensación, fue la palabra que el presidente usó esta mañana. Se reducirán las tarifas eléctricas en la zona como compensación por los daños ocasionados en este desarrollo, y es parte de lo que estaremos viendo en este día, el día de mañana, y te solicito y te pido que no perdamos la comunicación para seguir de cerca lo que venga. Gracias por tomar la llamada. Sí, Carmen, nada más una cosa, sea el resultado que sea, además estos resultados y esa consulta va a ser debatible, ¿no? Va a ser debatible tanto socialmente como legalmente. Ese es un tema. La característica de la consulta no es una consulta legalmente vinculante porque no se desarrolló en el marco de lo que sería la ley de consulta nacional o de consulta en este caso. Pero bueno, veremos qué va pasando en el camino, Juan Carlos. Por lo pronto te agradezco que nos tomes la llamada y coloques en perspectiva lo que se está viendo desde el lado de los pueblos organizados en Morelos, Puebla y Tlaxcala. Estaremos en contacto, Juan Carlos. Gracias por la comunicación. Muchas gracias, Carmen. Y solamente decir que pues responsabilizamos al gobierno de López Obrador por cualquier cosa que pueda suceder en estos 2 días y lo responsabilizamos de nuestra integridad física y psicológica.